Ya estamos a nada de la Navidad y se me ocurrió finalmente ver una película de anime bastante conocida y recomendada para estas fechas. Te estoy hablando de Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, una película animada de comedia y drama estrenada en el año 2003. Y no es que esta película de tan solo 92 minutos de duración sea poco conocida. De hecho, creo que como mínimo una vez al año es recomendada como una de las películas de anime que tienes que ver sí o sí. Es solo que no me había dado la oportunidad de verla. We don't care. Pero ya pude y déjame decirte que me encantó. We don't care. A mi parecer, Tokyo Godfathers, llamada en español Los Padrinos de Tokio o Héroes al Rescate, ¡Mapache, qué porquería! del fallecido Satoshi Kon, mismo director de Perfect Blue y Paprika, es una gran película navideña y a mi parecer refleja muy bien el espíritu de la Navidad. Cosa interesante si tomamos en cuenta cómo se celebra esta festividad en Japón, pero eso te lo dejaré para más adelante. Por lo pronto, te diré de qué trata la película. Tokyo Godfathers comienza con una representación del nacimiento del niño Jesús, seguido por un sermón religioso cristiano. Luego conocemos a nuestros protagonistas: Jin, un hombre alcohólico de personalidad realista y un tanto pesimista; Hana, una mujer trans de alta estatura que es bastante sensible y soñadora; y Miyuki, una adolescente que ha huido de su casa. Estas tres personas que viven en situación de calle terminan encontrando por casualidad a una bebé abandonada entre la basura, la cual Hana decide llamarla Kyoko, que significa niña pura, pues la encontraron en la víspera de Navidad. Una linda bebé con nieve sobre sus mejillas es una noche de paz. Y por supuesto que los tres son conscientes de que tienen que llevar a la pequeña a la policía. Aún así, Hana quiere quedársela al menos por una noche, ya que uno de sus sueños es poder convertirse en madre, cosa que obviamente es imposible. Pero qué tal si pasara un milagro como el de la Virgen María y se embarazara un homosexual. Pero además, también quiere ser ella quien entregue a la bebé, porque considera que el haberla abandonado fue una crueldad. Y quiere conocer los motivos de la madre, ya que tal vez así pueda perdonarla. Si ella puede hacerme entender, la perdonaré. Y también perdonaré a mi madre. Entre las pertenencias que dejaron junto a la niña, había una llave que luego los lleva a un casillero donde encuentran objetos pertenecientes a los padres, incluyendo una fotografía con unos edificios gemelos que les sirven como referencia y unas tarjetas de presentación de un strip club llamado Club Swirl. Es así como emprenden el camino para encontrar a los padres de la niña, cosa que los llevará a encontrarse con varios personajes que les ayudarán a veces sin saberlo, como un yakuza al que les salva la vida y que los lleva a conocer a quien les dará información sobre la madre de Kyoko. Pero además, un atentado perpetrado por un joven de origen latinoamericano en contra de aquel hombre provoca que el trío se separe, haciendo que Miyuki conozca a la esposa del atacante, quien por fortuna se ofrece a alimentar a Kyoko, y de esta forma también conoceremos la historia detrás de la joven. Además, poco a poco vamos conociendo a los personajes que completan el trío. De Jin, vemos cómo las personas que van relacionándose con él reflejan distintas facetas de su vida que le hacen tomar conciencia de sus problemas. Me recuerdas a mí cuando todavía era joven. Por el contrario, la sinceridad en el personaje de Hana, la mujer trans, hace que toda su vida sea un libro abierto, hasta que más adelante se descubre que ella solía trabajar como travesti en un club de drags, el cual sintió que tuvo que dejar tras un altercado con un cliente. Pero eso sí, cada elemento que nos van dando de Hana, Miyuki y Jin a lo largo de Tokyo Godfathers muestran su lado humano, cosa que los vuelve sumamente entrañables. Por otra parte, la trama de Tokyo Godfathers se desenvuelve primero a través de los ya mencionados encuentros coincidentes que van ayudando poco a poco a descubrir quiénes son los padres de la pequeña Kyoko, hasta desencadenar en una seguidilla de giros inesperados para finalmente darnos un rocambolesco desenlace sumamente hermoso y conmovedor. Tokyo Godfathers además presenta una comedia inteligente que funciona bastante bien, presentando situaciones absurdas, pero también algunos otros momentos de comedia sutil, y estos mismos se potencian con la calidad y fluidez de la animación, que balancea entre lo caricaturizado y lo realista. Y tengo que decir que eso me fascinó a lo largo de todo el filme, sobre todo en esta época donde se le da demasiado espacio a la animación por computadora. Pero en Tokyo Godfathers es impresionante ver lo que los animadores japoneses y coreanos logran hacer con la animación tradicional. Por otro lado, algo que me llamó mucho la atención en Tokyo Godfathers es que Satoshi Kon puso en el foco de la película varias minorías de Japón y del mundo, empezando con las personas que viven en situación de calle, una realidad incómoda que muchos países prefieren invisibilizar. Por ejemplo, siempre son los más afectados cuando un país se convierte en sede de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales de fútbol, y es un extracto social al que se les juzga bastante sin siquiera conocer los motivos que les orillaron a vivir en esta situación. Otra minoría presente y que vemos al comienzo es la religión cristiana, que vemos al comienzo con la obra de teatro y en el sermón, que es de hecho algo poco común en Japón, pues el cristianismo es apenas practicado por el 1% de la población japonesa. Y por supuesto, también tenemos la representación LGBT, que por algún motivo hay quienes creen que eso no existe en Japón. A pesar de que Tokyo Godfathers es de 2003, y siendo que existen Funeral Parade of Roses y Merry Christmas Mr. Lawrence, película de 1983, que aún siendo de corte bélico, la homosexualidad es un eje central de la historia y en ella aparece este diálogo.
Puedes ver una reseña corta en mi canal de TikTok Raven Munsara. Y volviendo con Tokyo Godfathers, esto es más impresionante aún, pues muestra uno de los elementos más invisibilizados incluso dentro de la propia comunidad, que son las personas trans como Hana, y que además aún hasta el día de hoy son muy discriminados en Japón, a pesar de que desde hace décadas en muchos medios han aparecido personajes andróginos o que se transvisten. Y aunque también hayan grupos sociales que son disidentes de género, como las danzo, personas que nacieron con el sexo femenino pero que visten y asumen roles masculinos, aunque no se nombren a sí mismas como personas trans. Aún así, esto no quiere decir que no existan personas transgénero en Japón. Si te está gustando el video, te agradecería muchísimo si me dejaras un like o si compartieras el video. También te agradecería bastante si te suscribieras, así ayudarías a hacer crecer mi canal y serías una de nuestras criaturitas peluditas. ¡Miau! Podemos ver también que varios de los personajes femeninos que aparecen tienen algo de sobrepeso, incluyendo a Miyuki en su pasado, y sus diseños están alejados de las figuras delgadas presentes tanto en el anime como en el contenido live action. Y por si fuera poco, nos topamos con una familia latina viviendo en Japón, que además vive en un barrio bajo, alejado de las imágenes idílicas que la ficción japonesa nos suele presentar. Elemento que también se ve contrastado con diversas imágenes publicitarias que se ven a lo largo de todo el recorrido de los protagonistas por las calles de Tokio, quienes se mueven por completo en las áreas de pobreza y cuyo día a día se vuelve más complicado debido a la carencia de recursos. Por lo que, aunque Tokyo Godfathers es una historia muy positiva, no deja de presentar, en primer plano, una realidad más cruda que las ficciones japonesas nos suelen mostrarnos. Por otra parte, Tokyo Godfathers la vi tanto en japonés como doblada al español latino. En su idioma original está protagonizada por Toru Emori como Jin, Aya Okamoto como Miyuki y Yoshiaki Umegaki como Hana, quien además es también drag queen, cantante e interpreta a Jiraiya en el musical de Naruto. Mientras que en el doblaje, Jin es interpretado por José Luis Orozco, Miyuki por Laura Ayala y Hana por Gerardo Reyero. Y es importante decir que el señor Reyero hace una gran interpretación como Hana a la par de la original, actuando en los matices que le corresponden al personaje, la cual es toda una reina del drama, pero no por ser molesta, sino porque es muy sensible y porque también carga sus propias tristezas. Pero aún así, encuentra el lado positivo de las cosas y es hasta romántica. Y por supuesto, el amaneramiento es algo que le sale muy bien al señor Gerardo Reyero. Yo lo quería hacer un poco más así. ¿Dana-san? Se llama Mario, aunque no lo parezca, es el padre de la niña. ¡Qué gran despecho! Volviendo al tema del doblaje, sí considero que Tokyo Godfathers debe verse al menos una vez en su idioma original, ya que la escena entre Miyuki con María, la esposa del sicario latino, toma otro significado en japonés, ya que María habla completamente en español y Miyuki solo en japonés. Aún así, María logra darle consuelo a Miyuki cuando lo necesita, pues aún sin entenderse, puede tenerle empatía, y esto se vuelve más hermoso al comprender que no necesitan hablar el mismo idioma para ello. No pasa nada, llora. Añado también que Hana se me hace un personaje hermoso. Es mi favorito de la película por los motivos que ya comenté anteriormente, pero también porque pareciera ser que Satoshi Kon sabía de los clichés existentes alrededor de los personajes trans en la ficción, los cuales prácticamente solo existen para sufrir y morir. Pero el director en esta película nos da un personaje trans tridimensional y humanizado, y además pareciera jugar con ese mismo cliché de estar destinada a morir, pero al final lo revierte y asienta a Hana como el corazón de la película junto con Kyoko, cosa que es más increíble aún porque esto fue hecho en el 2003. El soundtrack está compuesto por Keiichi Suzuki, de la banda Moon Riders. Además, en algunas escenas aparecen fragmentos de la Sinfonía número 9 de Beethoven, que es la que conocemos como el himno a la alegría, mismo que recibe una reversión de parte de Moon Riders, la cual suena bastante interesante. Por cierto, dicha versión titulada número 9 aparece en mi playlist navideño, el cual hice en el año 2022 y que junta música navideña japonesa y de todo el mundo como Hong Kong, India, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y muchos países más. Además, te aseguro que si los escuchas te llevarás muchas sorpresas. De la misma manera, te invito a escuchar los que hice para el año 2023 y 2024, además de otros con música completamente metalera y otro con música gótica que de igual manera no te imaginarás qué canciones aparecen ahí. Los playlists los dejaré en la descripción y en un comentario fijado para que puedas acceder a ellos. Ya por último, al comienzo del video dije que esta película mostraba el verdadero espíritu navideño, cosa que encuentro muy increíble ya que en Japón la celebración de la Navidad es relativamente reciente y en general está más relacionada a algo romántico para las parejas, alejado del motivo religioso. Además, la compañía de pollo frito KFC ayudó a que la festividad se estableciera en el país.
por lo que Kenta-kun y la Navidad van de la mano en Japón. Sin embargo, Tokyo Godfather se aleja de ese concepto más superficial y nos relata a través de una secuencia de encuentros que las coincidencias pueden entenderse como milagros. En este caso, llevados a cabo por personas que poco tienen en su vida, y aún así son parte de una cadena de buenas acciones carentes de egoísmo que cambian la vida de quienes los reciben. Ya sin más que decir, espero que puedas ver esta obra maestra del legendario Satoshi Kon, ya que es perfecta para la temporada navideña. Y también te invito a ver la animación de mi tarjeta virtual navideña con música de lucecitas o poner la versión de fondo que funciona como si fuera un adorno virtual navideño. Finalmente, yo soy Raven Moon y quiero agradecer a las más de 700 criaturitas peluditas que se han suscrito al canal y a las poco más de 500 que se han unido al TikTok. Me hacen muy feliz y ayudan a que este humilde proyecto crezca. Ya sin más que decir, otra vez, pasa una muy feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y te deseo que todo en tu vida sea mejor para el 2025. ¡Miau!